Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, con la profe Patricia de Historia y con Lucas de Lengua y Literatura, nos preguntamos, ¿qué nos dicen los mitos y las leyendas sobre las sociedades? Creería que no, pero mi mamá me contaba uno que era el del Yacyret. Ay, no me... El del bomberito. En mi escuela contaban el mito del bombero. Bueno, mi mamá me contaba el del Yacyret, que era un enano rubio que en ese momento no podía salir a la siesta porque te mareaba y te llevaba para otros lugares, te perdía. No sé cómo decirlo, como un señor chiquito que tiene la piel como el tronco de un árbol y tiene un bastón. Sí, se trataba de un duende que capturaba a los niños en el bosque. Creería que no, porque vos salís a la siesta y por ahí te mareás, pero solo por coincidencia. Que se convierte en pájaro. Que cuando mucha gente ve, o sea, si ven que hay un remolino, es cuando se están convirtiendo en pájaro. Lo que creo que no es normal es el duende y eso. No sé, sí, bastante por ahí que se marearon y que se perdieron, sí, pero yo le creo a mi mamá. No creo que eso pase, de verdad. No, yo creo que más lo contaban para que los niños, no sé, vayan de su casa y se queden ahí. Flor, ¿sabías que hay una leyenda guaraní sobre el origen del mate? No lo conozco, ¿cómo es? Súper resumen. La leyenda cuenta que la diosa luna y la diosa nube bajan a la tierra y son salvadas por un anciano ante la amenaza de un yaguarete. Finalmente, en agradecimiento, ellas le obsequian la yerba mate. ¿Y quién escribió ese cuento? Es una leyenda. Los mitos y las leyendas no tienen autor. Son relatos anónimos y colectivos que se transmiten de generación en generación. Entonces son narraciones muy antiguas. Probablemente las primeras narraciones hayan sido mitos. En todas las civilizaciones existieron narraciones míticas, historias colectivas que intentaban dar respuesta a algunas preguntas como el sentido del universo y el origen de las cosas. Como la que contaste recién, que relata, según la cultura guaraní, cómo se inicia el mate tal como lo conocemos ahora. Exactamente, Flor. Estos relatos cuentan el comienzo de alguna cosa, su transformación, extinción. Por ejemplo, hay una leyenda mapuche que cuenta cómo nacen los ríos Neuquén, Limay y el Río Negro. Y ahora pregunto, ¿es lo mismo una leyenda que un mito? No son lo mismo. Podemos pensar que los mitos se caracterizan por la presencia de dioses, mientras que las leyendas no necesariamente. Las leyendas pueden ubicarse en un tiempo y lugar determinado porque se inspiran en hechos históricos, mientras que los mitos no. Sus hechos transcurren en un tiempo primordial, lejano y en un lugar indefinido. Pero lo que tienen en común es que ambos se transmiten oralmente. ¿Y por qué se dice que son colectivos? Los mitos y las leyendas son colectivos por muchas razones. La primera de ellas es porque comparten una cosmovisión. La palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo.
Esto es, la perspectiva que una determinada cultura se forma de la realidad. Pero no solo los mitos y las leyendas son cosmovisiones, también las religiones, las artes y la literatura, las ideologías políticas y económicas, la filosofía o el discurso científico simbolizan cosmovisiones. Son representaciones que explican el funcionamiento del mundo. Exacto, y todas las sociedades tienen una cosmovisión diferente que podemos encontrar en sus historias míticas. Los relatos míticos vienen de tiempo atrás y son conocidos, aceptados y transmitidos por los miembros de la comunidad, de forma oral y de generación en generación. ¿Pero dónde se guardan los mitos? ¿Cómo se recuerdan si no están escritos? Salió verso. Excelente pregunta. Se guardan en la memoria comunitaria. Aunque luego pueden ponerse por escrito o representarse en grabados, pinturas y telas, el mito está vivo mientras siga circulando en la comunidad. Estos relatos se relacionan con la identidad de los pueblos que los crean. Las personas que crean y transmiten las leyendas aceptan las explicaciones de las leyendas como verdad y las cuentan para que las comunidades las recuerden y se mantenga la tradición cultural. En este programa nos proponemos conocer algunas leyendas, algunos mitos y analizar por qué representan la identidad de las comunidades que los cuentan. Cuentan los guaraníes que Tupá había creado a los hombres y a las mujeres, pero solos en este gran mundo tenían frío. Así que también les dio el fuego. La gente se sentía feliz. Solo al encender un fuego podían alumbrar la noche. Pero todo lo que es bueno para el corazón de los hombres le da disgusto a Añá, el espíritu del mal. Cuando Añá vio cuántos calorcitos encendían esos fuegos, se puso a soplar. Sopló hasta que los apagó a todos. En la oscuridad total, Añá, el espíritu del mal, se sintió de fiesta. Pero allá estaba Tupá, que es Dios, y ese espíritu de trueno. No puede acabar con Añá, pero puede darle pelea. Por eso inventó los isondúes, los bichitos de luz. Los isondúes volaron juntos. Brillaban como mágicas fogatas sobre el monte, los arroyos, en la selva. Tras ellos fue Añá engañado. Soplaba y soplaba, pero las luces de los isondúes no se apagaban. Mientras tanto, Tupá también se puso a soplar, muy suave, como diciendo un secreto. Sopló las cenizas y las brasas de las fogatas que había apagado Añá. Y así volvió a encender los fuegos de los hombres. ¿Qué hizo Añá? Añá está rabioso todavía, mientras sopla y no puede apagar los isondúes creados por Tupá. Ahora entiendo que en las leyendas o mitos de las distintas culturas se refleja su visión de mundo o cosmovisión. Hablemos un poco de la historia de los guaraníes. Los guaraníes o Aba son un grupo de pueblos originarios sudamericanos que se ubican geográficamente en Paraguay, noreste y noroeste de Argentina, sur y suroeste de Brasil y sureste de Bolivia. Se dice que la palabra guaraní la escucharon los españoles que al invadir su territorio habrían oído entre los gritos de guerra de ese pueblo la frase guaraní, que significa combatidlos. Otra versión afirma que la denominación fue tomada de la deformación de una palabra guaraní que significa precisamente guerra o guerrear. Los territorios ocupados por estas comunidades fueron objeto de disputas y de conflictos permanentes entre el Imperio Español y el Reino de Portugal. Fueron tratados como la principal riqueza disponible en toda la región por su mano de obra, que los colonizadores pretendían esclavizar. ¿Qué ocurrió a partir de principios del siglo XVII cuando la administración de los grupos guaraníes fue encomendada a los misioneros jesuitas?
Las misiones jesuitas guaraníes fueron los lugares de refugio para muchos grupos guaraníes aislados del sistema económico hispanoamericano y autosuficientes. Esto limitó de hecho su conversión en mano de obra al servicio de colonizadores españoles y portugueses. ¿Qué pasó entonces? En esos siglos los contactos con los europeos fueron más frecuentes. Claro, hubo un proceso de mestizaje entre las culturas europeas y las culturas de los pueblos originarios. De esta manera, los relatos bíblicos comienzan a circular en los relatos de estos pueblos, dando origen a una nueva interpretación del universo que los rodeaba. Ahí es donde podemos comprender esas grandes leyendas. La figura central en la mayoría de las leyendas guaraníes de la creación es Tupá, el dios supremo o dios del trueno. Con la ayuda de la diosa de la luna, Arasi, Tupá descendió a la tierra en un lugar descrito como un monte, en la región de Areguá. Desde este sitio creó todo sobre la tierra, incluyendo el océano, la flora, los animales, y colocó las estrellas en el firmamento. Luego Tupá creó a la humanidad en una elaborada ceremonia en la que formó estatuillas de arcilla representando al hombre y a la mujer. Dejó a la vida humana junto a los espíritus del bien, Angatupiri, y del mal, Taú. La primera cultura así creada serían los guaraníes, de quienes se originarían los demás pueblos. De esta manera, los jesuitas fusionaron historias y leyendas de héroes míticos guaraníes con lo relatado en el Génesis, en la historia de Adán y Eva. Hace muchos años, Yací alumbraba la noche. ¿Quién? Yací. Así era como Arandú llamaba a la luna. Yací. Desde hacía mucho tiempo, Yací observaba la selva desde el cielo con curiosidad. Quería bajar a la tierra para saber qué pasaba acá abajo. ¿Y no podía bajar? Claro que podía, pero no se animaba. Fue Araí, la nube, la que finalmente logró convencerla de que bajaran juntas. A la mañana siguiente bajaron a la tierra, transformadas en jóvenes de largos cabellos. Nunca habían estado en la selva y todo les parecía maravilloso. Pero Yací y Araí no estaban solas. Un anciano guaraní las seguía, intrigado. Nunca las había visto por la selva. ¿Qué hacían allí? ¿Y por qué no iba y les preguntaba? Tenés razón, Lila. Eso era lo que iba a hacer el anciano. Pero parece que él no era el único que las seguía. De entre los árboles salió un hambriento yaguareté. En ese instante, Yací y Araí se dieron cuenta del peligro en el que se encontraban. Pero en la tierra no tenían los mismos poderes que en el cielo. Finalmente triunfó el anciano. Él creyó que había salvado a dos jóvenes, pero había hecho mucho más que eso. Había salvado al mundo de vivir de noche. Así y Araí quedaron tan asustadas cuando vieron el peligro que corrían en la tierra, que volvieron a su lugar en el cielo lo más rápido que pudieron. Y Yací decidió que esa misma noche le daría las gracias al anciano. Quiero agradecerte por habernos salvado la vida. ¿Quién dijo eso? Soy yo, Yací, la luna. ¿A dónde estás? Aquí arriba. Pero, ¿cómo te voy a salvar la vida si ni siquiera te conozco? Hoy, cuando con Araí, la nube, bajamos a conocer la tierra, adquirimos la forma de dos mujeres y tú nos salvaste del yaguareté. Entonces eran ustedes. Sí, y siento que estoy en deuda por lo que hiciste. Voy a darte un regalo muy especial. Algo que alivia la soledad, alegra los corazones y une a las personas. Me gustaría saber qué es. Es una bebida que se hace a partir de una planta que encontrarás en los alrededores de tu casa. La preparación es muy importante. Así es como tienes que hacer.
Primero, debes seleccionar cuidadosamente las mejores hojas de la planta. Y luego... Y así fue como nació el mate. Un regalo que le hizo la luna al anciano guaraní para agradecerle por su ayuda. Esto es riquísimo. Y esa es la leyenda de la yerba mate. ¿Cómo se relacionan los mitos y la religión? ¿Siempre los mitos son sagrados? ¿Y las leyendas? Las sociedades en las que los mitos están vivos no son simples historias. Al contrario, son historias verdaderas y sagradas de las que participan seres divinos. El tiempo en el que transcurren es un tiempo primordial, tiempo anterior al mundo como lo conocemos, en el que los seres divinos convivían con los seres humanos. Entonces las historias de los mitos no responden a una curiosidad científica por conocer cómo se originaron las cosas, sino que más bien responden a una necesidad religiosa, cultural, aspiraciones morales, ¿no? Y si bien en los mitos la presencia de lo divino y lo religioso es mucho más fuerte, en las leyendas también encontramos una relación con las creencias de un pueblo. Como vimos en la leyenda de la yerba mate, aparecen personajes humanos y personajes sobrenaturales. El anciano cazador, por un lado, por otro lado, las diosas Yací, Araí, Kaayarí. Estos personajes divinos son parte de las creencias del pueblo guaraní. No son invenciones para esta historia. Al contrario, esta historia en particular retoma a figuras conocidas por la sociedad. Es una historia más de las diosas de la luna y de la nube. Por eso, podemos decir que la leyenda se inscribe en una cosmovisión más amplia, la del pueblo guaraní. Esta leyenda parece mostrarnos cómo toda la naturaleza está tocada por lo divino, sobre todo aquellos aspectos de la vida que más valoran los guaraníes. Es una forma de interpretar a la yerba y la costumbre del mate como un regalo divino, por lo valiosa que es. Entonces, ¿por qué los mitos son sagrados? Porque son creencias conocidas y compartidas colectivamente. Funcionan como la base de su forma de ver el mundo. Los mitos tienen como protagonistas a divinidades, dijo el profe. Dentro de esta visión, todo está tocado por el aliento divino, el universo, la vida, la muerte. La presencia de ritos está directamente asociada a la transmisión de los mitos. En los ritos, en las fiestas a divinidades, se invoca la presencia de los dioses y de esta forma se reactualiza el mito. Esa era una leyenda de la selva misionera y eran dos tribus enemigas que un cacique tenía una hija y el otro tenía un hijo. Aguará tenía una hija que era Yateí, que era muy hermosa y que todo el mundo quería pedir su mano. Y Jurumí tenía un hijo que era Caureí, que era un buen guerrero y cazador. Una vuelta estaba Yeteí en la selva y la estaba por atacar un yaguareté. Y bueno, ahí justo el chico, el hijo de la otra tribu, la escucha y cuando va para allá se encuentra a Yateí pidiendo socorro porque había un yaguareté. Entonces este le lanza una lanza y estos quedan enamorados. Pero después, al enterarse de que sus familias eran rivales, hubo una gran guerra. En eso, en la guerra, el chico fue disparado por la otra tribu y muere. En eso la chica va y mientras lloraba por el chico, le disparan a ella también y mueren los dos. Con las lágrimas de la chica fue como se formó el Salto Encantado. En el mito
mito del origen de la civilización incaica también encontramos una narración paradigmática. Esto quiere decir que enseña sobre los modos en que una civilización se expande, incorporando otras. También brinda modelos de cómo debe ser una civilización, cómo un varón, cómo una mujer. La civilización inca se desarrolló en Sudamérica desde el siglo XIII hasta el siglo XVI aproximadamente. Según la narración mítica de su origen, sus ancestros llegaron al valle de Cusco desde la región del lago Titicaca y ahí fundaron la ciudad de Cusco, que era considerada el centro del mundo. Desde ahí, los incas se extendieron a través de un amplio territorio hacia el norte y hacia el sur. El imperio llegó a 10 millones de habitantes de distintas etnias. En su momento de máxima expansión, el imperio inca abarcó los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, el sur de la actual Colombia y parte del norte de Argentina y Chile. El imperio estaba dividido en 4 regiones llamadas suyos: el Antisuyo al este, el Collasuyo al sur, el Chinchasuyo al norte y el Contisuyo al oeste. Cada uno tenía un gobernador que cumplía funciones políticas y militares. Usaban diversos métodos de control de los territorios que conquistaban. Por ejemplo, el traslado de poblaciones completas a territorios alejados de su lugar de origen. La expansión mediante la conquista y la incorporación de distintas culturas al imperio fueron construyendo una cultura multiétnica. Pero, ¿cómo se organizaban políticamente los incas? La sociedad inca estaba dividida en jerarquías estrictas. El lugar más alto en la escala social lo ocupaba el inca, que era considerado una divinidad, un hijo del sol. Los parientes del inca constituían la nobleza y por debajo de ella estaba el resto de la población, los artesanos y los campesinos. Los campesinos se organizaban en comunidades de personas emparentadas llamadas ailus, encabezados por un curaca. También se lo definió como jefe, cacique, líder. Podríamos decir que es intermediario entre el estado incaico y el ailu, pero a su vez con atribuciones religiosas. Distribuía el trabajo y los productos y respondía ante las autoridades por su ailu. En la cultura inca, la familia es el eje de las narraciones que intentan explicar el origen del mundo, del imperio y, por sobre todas las cosas, la legitimación del poder. En la organización social y económica inca eran importantes los conceptos de reciprocidad y redistribución. La reciprocidad implicaba una relación de colaboración, tanto en el intercambio de trabajos como de bienes, con la obligación de la redistribución. La redistribución es la acumulación de excedentes para distribuir entre las personas que los necesitaban o en las regiones que sufrían dificultades. Familia, reciprocidad, redistribución. 3 elementos importantes a la hora de comprender esta cosmovisión de la cultura inca, entonces. Si bien suena exagerado decir que los mitos son reglas, encontramos en las historias míticas un paradigma a seguir. Veamos qué podemos interpretar a partir de este mito de origen. El pueblo debe estar agradecido con su dios Inti por haberlo salvado de la barbarie al enviar a sus hijos. Que la figura del Inca tiene una autoridad indiscutible, es hijo directo del Inti. Que la organización social tiene como base la organización familiar. Que todos tienen un rol que cumplir en el crecimiento de la civilización y dicho rol es diferente para varones y para mujeres, porque así lo que hicieron los primeros incas. También muestran un ejemplo de expansión de la civilización hacia nuevos territorios y una enseñanza de superioridad del pueblo inca por sobre los demás. Un mito para pensar pasado, presente y futuro. Conozcamos el mito del nacimiento del imperio inca llamado Manco Cápac y Mama Ocllo. Viracocha era un dios inflexible. Un día se enojó con su pueblo, los seres que él mismo había creado, y los castigó. Cubrió los campos de nieve, esterilizó las tierras, generó pobreza, y así desaparecieron pueblos enteros, y los sobrevivientes con el tiempo perdieron sus virtudes y olvidaron sus conocimientos. Inti, el hijo predilecto de Viracocha, les suplicó ayudar a aquellos mortales que vivían como animales.
De esta forma envió a sus propios hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, para que les enseñaran el bien y el trabajo. Él mismo los depositó en la isla del Sol del lago Titicaca. Les dio un bastón divino y les indicó que fundaran su pueblo donde el bastón se hundiera. Caminaron sin descanso hasta encontrar una especie de valle destinado a ser la cuna del imperio. Luego se llamaría Cusco, centro del universo. Los hijos de Inti atrajeron a los pueblos vecinos con palabras pacientes y buenas costumbres, de manera que se unieran pacíficamente. Manco Cápac les enseñó a labrar, cosechar los frutos, domesticar los animales y fabricar utensilios. Mamá Ocllo les enseñó las labores domésticas, a cocinar, a cubrir sus cuerpos desnudos y a usar las pieles de los animales para hacerse vestimenta. Así, los dos hermanos y esposos Collas fundaron el imperio incaico. Manco los gobernó e instituyó la religión predicando las palabras de Inti, su padre. Mama lo acompañó, mostrando bondad y obediencia. Ese fue el comienzo del pueblo incaico. En la Isla del Sol en Bolivia, frente al lago Titicaca, aún hoy los habitantes enseñan la huella de Inti cuando bajó a dejar a sus hijos. Después de haber comentado algunos mitos y leyendas de diferentes pueblos, podemos decir que sabemos mucho más de lo que significa el mito en esas sociedades. Si bien el mito y la leyenda son dos narraciones diferentes, comparten su forma de pensar mítica. Son historias que la comunidad guarda en su memoria y transmite como parte de sus creencias. Sirven para explicar cómo el mundo y la sociedad llegaron a ser como lo son actualmente. Y también vimos las particularidades de mitos y de leyendas. En general, los mitos tienen una mayor presencia de seres divinos y transcurren en el tiempo y lugar impreciso de los comienzos. Y se entiende como un relato tradicional que brinda un paradigma a seguir, una norma que guía las acciones de un pueblo. Bajo esa definición pueden agruparse las distintas mitologías que repasamos, por ejemplo, la inca, la mapuche y la de tantas otras sociedades. Las leyendas, por su parte, también se sitúan en una época pasada, pero más localizable. También están asociadas a regiones geográficas específicas porque se inspiran en hechos y personajes históricos. Tanto los mitos como las leyendas forman parte de toda una cosmovisión, una manera compartida de ver el mundo. Por eso, al acercarnos a las narraciones míticas de cada pueblo, estamos conociendo su cultura, su pensar, sus creencias. Pero ¿qué sucede en el presente? Porque los mitos y las leyendas no son relatos que constituyen y pertenecen únicamente al pasado de las naciones, pueblos y comunidades. La transmisión de boca en boca, las nuevas versiones de mitos y leyendas clásicas y el surgimiento de nuevos relatos nos lleva a asegurar que este género está más vigente que nunca. Las denominadas leyendas urbanas son un claro ejemplo de esto. Hay historias modernas que circulan en el imaginario colectivo y que comparten algunas de sus características que desarrollamos durante el programa. Los mitos y leyendas conviven con nosotros en nuestras creencias, en las de alguien que conocemos, cada vez que entramos a un museo, en la arquitectura de muchos lugares, en sus monumentos y grabados. Pero presta atención, los mitos y las leyendas están mucho más cerca de lo que crees, porque... Te cuento un secreto, los mitos también viven transformados en los cuentos, novelas, películas, videojuegos, donde se reescriben de distintas maneras. Hasta la próxima.